Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Me llamo Ignacio Fuentes, y nunca debí haber contestado ese radio. 12 años en la Policía Municipal de Torreón. 12 años atendiendo reportes de todo tipo. Accidentes, robos, peleas, situaciones que te marcan y que aprendes a dejar en el trabajo, porque si te las llevas a casa te destruyen. Desarrollas una coraza, no de insensibilidad, sino de distancia profesional. Aprendes a separar lo que ves en el trabajo de lo que eres en tu vida personal. Es un mecanismo de supervivencia que todos los policías conocemos, aunque pocos lo admiten. Esa coraza duró 12 años. Se rompió en 30 segundos. Los 30 segundos que tardé en escuchar el reporte, reconocer la dirección y entender lo que esa dirección significaba. Era un miércoles, turno de tarde, 4 de la tarde a medianoche. Llevaba 6 horas sin nada relevante cuando el radio habló. La despachadora con su voz de siempre, neutral, profesional. Unidad 4. Reporte de violencia doméstica en calle Nogal número 112, Colonia Las Flores. Vecinos reportan gritos y golpes. Proceda. Anoté la dirección en mi libreta. Mecánicamente, sin pensar, arranqué la patrulla. Puse la dirección en el GPS, aunque no la necesitaba, porque ya la conocía. Calle Nogal 112. Esa era mi casa. La casa donde crecí, donde viví hasta los 16 años. La casa de mis padres, o más específicamente, la casa de mi padre. Manejé los 4 minutos que tardé en llegar en un estado extraño. No exactamente miedo, no exactamente confusión, algo en el medio, una sensación de que algo estaba fundamentalmente mal con la realidad, porque calle Nogal 112 llevaba 20 años vacía. Lo sabía con certeza absoluta. La habían clausurado. Nadie había vuelto a vivir ahí. Era una de esas casas que los vecinos evitan, de las que los niños del barrio hacen leyendas. La razón por la que estaba vacía era simple y brutal. Mi padre había desaparecido ahí. La noche del 18 de octubre de 2004. Policía en activo. Llevaba 17 años en la corporación. Entró a esa casa a las 11 de la noche y nunca salió. Nadie lo vio salir. Las investigaciones no encontraron nada. Sin cuerpo, sin evidencia de crimen, sin explicación. Simplemente se fue. Y con él se fue mi madre, que no soportó quedarse en esa casa después. Y con los dos se fue mi infancia completa. Llegué a calle Nogal 112 a las 10:47 de la noche. Me estacioné frente a la casa, y la primera cosa que noté, la primera cosa que me hizo sentir que el suelo debajo de mí no era completamente sólido, fue que la casa tenía luz. Las ventanas iluminadas, luz amarilla, cálida, como de foco incandescente. La luz exacta que recordaba de mi infancia. La luz de esa casa, cuando era un hogar. Bajé de la patrulla. Me acerqué al jardín. El jardín que en mi memoria tenía un naranjo que mi madre regaba los domingos. El naranjo seguía ahí, viejo, sin cuidado, pero ahí. Y debajo del naranjo, en la oscuridad del jardín, algo que me detuvo completamente. Un juguete. Un camión de juguete. Rojo. Del tipo que los niños empujan por el piso. Viejo. Oxidado. Medio enterrado en la tierra. Lo reconocí inmediatamente. Era mío. Lo había dejado ahí la noche que nos fuimos. La noche después de que mi padre desapareció. Cuando mi madre me agarró de la mano y me sacó de la casa a las 3 de la mañana sin dejar que tomara nada, sin dejar que me despidiera de nada. Alguien lo había sacado al jardín. Llamé por radio. Reporté mi llegada. La despachadora respondió normal. Recibido unidad 4. ¿Hay contacto visual con los ocupantes? Los ocupantes. Como si la casa tuviera ocupantes. Negativo. Procediendo a revisar. Caminé hacia la puerta principal. La puerta estaba entreabierta. Solo 1 centímetro. La luz del interior salía por esa rendija. Y con la luz, algo más. Un sonido. La televisión, no el sonido de ningún programa que reconociera. Estática. Estática con interferencia que a veces tomaba la forma de voces, de música, del tipo de ruido blanco que los televisores viejos hacían cuando no encontraban señal.
Un sonido que pertenecía a los años 90, no a este tiempo. Empujé la puerta. Se abrió. El interior de la casa estaba exactamente como lo recordaba. Exactamente. No como una casa remodelada. No como una casa que hubiera tenido otros dueños en 20 años, sino como una fotografía de mi infancia vuelta tridimensional. Los mismos muebles. El mismo sofá café que mi madre odiaba pero que mi padre se negaba a cambiar. La misma mesa de centro con el vidrio ligeramente quebrado en una esquina. El mismo cuadro de la Virgen sobre la chimenea que no usábamos. El mismo tapete de rayas que estaba desgastado en el centro, porque yo caminaba siempre por el mismo lado. La televisión encendida en la esquina. Un aparato de tubo, de esos que ya no existen, mostrando estática. El sonido llenando el cuarto. Policía municipal. ¿Hay alguien en la casa? Mi voz sonó rara en ese espacio, amortiguada, como si las paredes la absorbieran, en lugar de dejarla rebotar. Nadie respondió. Caminé hacia adentro. Revisé la sala, la cocina, todo en su lugar, todo exactamente como lo recordaba, incluyendo una taza de café sobre la mesa de la cocina, con café adentro, caliente. Lo verifiqué sin tocarlo, solo con la mano cerca, caliente, reciente. La habitación de mis padres estaba al fondo del pasillo, la puerta cerrada. Mientras caminaba hacia ella, noté algo en el pasillo, algo que no había visto antes de entrar. Huellas. En el polvo del piso del pasillo, huellas de zapatos, zapatos de hombre, talla grande, que venían desde la entrada de la casa, que llegaban hasta la puerta de la habitación y no regresaban. Las huellas llegaban a la puerta y no salían. Saqué mi arma. Primer instinto de 12 años de trabajo. La mano que se mueve sola. Me pegué a la pared junto a la puerta. Policía. Salga con las manos visibles. Silencio. Solo la televisión al fondo. La estática. Las voces que a veces parecían palabras dentro de la estática. Abrí la puerta de un golpe. La habitación estaba vacía. Pero la cama estaba tendida. Pulcramente tendida. Con la colcha que mi madre tenía. La colcha azul con flores blancas que guardó cuando nos fuimos, y que yo había visto exactamente una vez desde entonces, cuando de adulto mi madre me la mostró guardada en una caja en su nuevo departamento, la colcha que según mi madre se había llevado esa noche, que yo había asumido que estaba en algún cajón en su casa actual, estaba aquí, en esta cama, tendida como si esperara a alguien, en el buró, del lado donde dormía mi padre, había algo, un radio de comunicación, no un celular, un radio de la corporación, viejo, del modelo que usaban hace 20 años. Lo miré desde la puerta sin tocarlo. Tenía una pequeña luz verde. Activo. Funcionando. Con batería, lo que era imposible porque esos radios necesitan ser cargados cada cierto tiempo. Y este llevaba 20 años sin que nadie lo tocara. Me acerqué. Despacio. El radio estaba en la frecuencia de la corporación municipal. La frecuencia actual, no la de hace 20 años que había cambiado al menos 2 veces desde entonces. Estaba sintonizado perfectamente en la frecuencia correcta de este año, de este mes, de este turno. Lo tomé. Y en el momento exacto en que mis dedos tocaron el plástico, la voz salió del aparato, no de la frecuencia general, no de la despachadora. Una voz directa, privada, como cuando alguien transmite solo a tu unidad. Nacho. Mi nombre de infancia, el que nadie en la corporación usaba, el que solo mi familia conocía, el que mi padre usaba cuando me llamaba, la voz de mi padre, no distorsionada como en las películas, no espectral ni con eco, su voz exacta, la que tenía grabada en mi memoria desde los 16 años, grave, tranquila, la voz de un hombre que lleva mucho tiempo en el trabajo y ya no se altera por nada. Nacho. Sal de la casa, solté el radio. Retrocedí. Choqué con la pared detrás de mí. El radio cayó al suelo. La voz siguió saliendo. Más urgente ahora. Sal de la casa. No toques nada más. Sal ya. Corrí. No hubo decisión consciente. Mi cuerpo tomó el control antes de que mi mente pudiera procesar nada. Corrí por el pasillo, por la sala, por la puerta que había dejado abierta. Salí al jardín. A la noche.
al aire que se sentía diferente afuera, más real, más firme. Me detuve en el jardín, respirando, mirando hacia la casa, las ventanas iluminadas, la puerta abierta, todo igual. Saqué mi radio de la cintura, llamé a la base. Unidad 4. Solicito respaldo urgente en calle Nogal, 112, y necesito que verifiquen algo. El reporte de violencia doméstica que me mandaron hace 20 minutos a esta dirección. Necesito que me digan quién hizo la llamada. La despachadora tardó un momento. Unidad 4. Estoy revisando. Un momento. Esperé en el jardín, sin dejar de mirar la casa. Las ventanas iluminadas. La puerta abierta. Unidad 4. Tengo algo raro. El reporte de esa dirección. Lo tengo en el sistema, pero no hay número de origen. No hay llamada registrada. El reporte aparece en el sistema, pero sin fuente, sin número, sin grabación, solo el texto del reporte. ¿Cómo es posible? No lo sé, nunca había visto algo así. Los reportes sin origen no pueden entrar al sistema. Hay validaciones que lo impiden, pero este entró. Tiene hora, tiene dirección, tiene descripción, pero no tiene origen. Una pausa. Castillo, acabo de verificar otra cosa. Esa dirección. Calle Nogal 112. En nuestros registros, aparece como domicilio conocido de un agente desaparecido hace 20 años. ¿Usted lo sabía? Sí. Lo sabía. ¿Tiene parentesco con el agente? Era mi padre. Silencio en la frecuencia. El respaldo llegó en 8 minutos. 2 unidades. 4 agentes. Entramos juntos a la casa. Y lo que encontraron ellos fue diferente a lo que yo había encontrado. Una casa vacía, polvorienta, sin muebles, sin televisión, sin taza de café, sin colcha azul en ninguna cama porque no había camas, sin huellas en el pasillo, sin nada, solo paredes peladas y el olor a encierro de una casa que lleva mucho tiempo sin ser habitada. El radio no estaba en el suelo de la habitación. Busqué el lugar exacto donde había caído. Nada, solo polvo sin perturbar, como si nunca hubiera habido nada ahí. Uno de los agentes me miró. ¿Está seguro de que fue aquí? Completamente seguro. ¿Quiere que procesemos la escena? ¿Qué van a procesar? No hay nada. Tenía razón. No había nada que procesar. Solo una casa vacía y el reporte imposible en el sistema de la corporación, que hasta el día de hoy, el área de sistemas no ha podido explicar. Un reporte sin origen, sin llamada, sin número, que entró al sistema como si alguien con acceso interno lo hubiera capturado manualmente, pero que nadie en la corporación pudo haber capturado porque nadie sabía esa dirección, nadie sabía su historia. Nadie excepto yo, y mi padre. Mi madre vive en Monterrey ahora. La llamé esa noche cuando llegué a casa. Le conté todo. Escuchó en silencio. Cuando terminé, tardó un momento en hablar, y cuando habló, dijo algo que no esperaba. No es la primera vez. ¿Qué? Hace 5 años. También hubo un reporte, a esa misma dirección. Lo supe porque una compañera de trabajo que conoce a alguien en la corporación me lo dijo. Dijeron que una patrulla había ido, que encontraron la casa vacía. ¿Y no me dijiste nada? No quería preocuparte. Y porque lo que me dijo esa persona, lo que el agente que fue, reportó, me pareció demasiado. No quise repetirlo. ¿Qué reportó el agente? Mi madre respiró. Que había escuchado un radio, que había escuchado una voz, que la voz le dijo que saliera de la casa, que no tocara nada, que saliera. Llevo 3 meses pensando en eso. En mi padre que desapareció hace 20 años en esa casa sin dejar rastro, en el reporte imposible que alguien o algo puso en el sistema para que yo fuera, en la voz que me dijo que saliera, en por qué me dijo que saliera, si me estaba protegiendo de algo que hay en esa casa, o si me estaba protegiendo de saber algo que todavía no estoy listo para saber. No he vuelto a la casa. No sé si volveré, pero sí sé que si el radio vuelve a hablar, si la despachadora me manda otro reporte a esa dirección, voy a ir, porque mi padre fue policía 17 años, y en 17 años nunca dejó un reporte sin atender, y yo tampoco. Continuamos con la segunda historia. Llevo 9 años en la Policía Federal de Caminos, carretera pura,
Accidentes, asaltos, vehículos robados, gente perdida. Mi oficina son 200 kilómetros de autopista entre dos ciudades, que no voy a nombrar porque lo que pasó ahí todavía está técnicamente bajo investigación, aunque todos sabemos que no va a llegar a ningún lado. Me llamo Agente Herrera. El nombre completo no lo doy. Costumbre del trabajo. Tengo 38 años y llevo 9 viendo lo que pasa en las carreteras mexicanas de noche. Cosas que los conductores no ven porque pasan muy rápido. Cosas que solo los que nos quedamos ahí, parados en el acotamiento durante horas, llegamos a notar. Pero lo que me pasó hace 2 meses en el kilómetro 147 de esa autopista superó todo lo que 9 años me habían preparado para ver. Y lo más perturbador no fue lo que encontré, fue lo que encontré 2 veces, exactamente igual, con 4 horas de diferencia. Era jueves, turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Mi compañero habitual estaba de incapacidad, rodilla operada, así que iba solo esa noche. No es lo ideal, pero tampoco es inusual. La corporación tiene poco personal, y los turnos hay que cubrirlos. Salí de la base a las 10 en punto. Patrulla federal, equipo completo, radio funcionando. Empecé mi ronda por la autopista. Las primeras 3 horas sin nada relevante. Un carro con llanta ponchada al que ayudé a cambiarla. Un tráiler que iba por encima del límite de peso y al que detuve para documentar. Lo normal. A la 1 de la mañana me detuve en el kilómetro 120 para tomar café de mi termo. Estacioné en el acotamiento. Apagué las torretas pero dejé las luces de emergencia. Tomé mi café. Miré la autopista. Vacía, solo el sonido del viento y de vez en cuando algún vehículo que pasaba a buena velocidad. A la 1:40 me reporté a la base. Todo sin novedad. Arranqué. Continué mi ronda. Kilómetro 125. 130. 135, todo despejado, hasta el kilómetro 147. Ahí vi algo en el acotamiento. Un carro, detenido, sin luces de emergencia, sin señales de advertencia, solo un sedán gris estacionado en el acotamiento como si nada. Lo que me llamó la atención fue que no había nadie visible adentro ni afuera. A las 2 de la mañana en una autopista vacía, un carro solo sin conductor ni señales de emergencia, es motivo suficiente para revisar. Me detuve detrás del sedán, puse mis torretas, pedí placas por radio mientras me acercaba. Las placas eran de Querétaro. El carro no aparecía como robado en el sistema. Me acerqué a la ventana del conductor, asiento vacío. Me asomé al interior con mi linterna, nadie adentro. Las llaves estaban en el contacto. La cartera del conductor en el asiento, un celular, una bolsa de frituras abierta, todo como si el dueño hubiera bajado un momento y fuera a regresar. Pero no había nadie. Revisé alrededor, la autopista en ambas direcciones, vacía, el campo a los lados, oscuro, nadie caminando, nadie en la distancia, absolutamente nadie. Toqué el cofre, tibio. El carro llevaba poco tiempo detenido. ¿Hola? ¿Hay alguien? Nada. Llamé a la base. Reporté el vehículo. Pedí instrucciones. Me dijeron que esperara 30 minutos. Si el dueño no aparecía, tramitar como vehículo abandonado y llamar a la grúa. Esperé, parado junto al sedán. 30 minutos que se hicieron largos. A las 2:47, cuando iba a llamar a la grúa, apareció alguien. Un hombre. Venía caminando por el acotamiento desde adelante, desde el kilómetro 148, caminando hacia mí, como de 40 años, jeans, camisa a cuadros, tenis, cara de quien lleva rato caminando, algo acelerado. ¿Es suyo este carro?, le grité cuando estuvo a distancia razonable. Sí, es mío. Gracias a Dios que está aquí. ¿Por qué lo dejó solo? El hombre llegó hasta mí. Respiraba algo agitado. Tuve que bajar. Vi algo en el campo, al lado de la autopista, algo que necesitaba revisar. ¿Qué vio? El hombre dudó. Una persona. Me pareció ver una persona tirada en el campo. Me salí a revisar. Caminé como 1 kilómetro campo adentro. No encontré nada, y cuando quise regresar al carro ya no veía la autopista. Me tardé en orientarme. Y dejó las llaves puestas y su cartera adentro. Pensé que iba a ser un momento. No calculé bien.
Revisé sus datos. Todo en orden. Licencia, INE, seguro vigente. Nada sospechoso. Le pregunté si necesitaba asistencia médica. Me dijo que no, que estaba bien, que había sido una mala decisión bajar del carro. Le recomendé que no volviera a hacer eso, que si veía algo sospechoso llamara al número de emergencias y esperara a que nosotros llegáramos. Asintió, subió a su carro, arrancó, se fue. Yo continué mi ronda. Kilómetro 150, 160. Llegué al extremo de mi ruta. Di vuelta. Regresé. Kilómetro 170, 160, 150, 148. Y en el kilómetro 147, exactamente el mismo punto de antes, había otro carro. O el mismo. Al principio pensé que el hombre había regresado, pero al acercarme vi que era diferente. Una camioneta pickup, azul, también sin luces de emergencia, también sin nadie visible. Eran las 4:20 de la mañana, 2 horas después del primer vehículo. Mismo kilómetro, misma rutina. Me detuve detrás. Torretas. Pedí placas. Esta vez placas de Hidalgo, sin reporte de robo. Me acerqué a la ventana. Vacío. Llaves en el contacto. En el asiento del conductor había una chamarra y un teléfono. En el asiento trasero, una caja de herramientas. Revisé alrededor. Nada. Nadie. El cofre tibio otra vez. El mismo patrón exacto que 2 horas antes. Llamé a la base. Reporté. Me dijeron que esperara. A los 20 minutos apareció alguien. Desde la misma dirección que el hombre anterior. Del kilómetro 148. Caminando por el acotamiento. Esta vez, era una mujer, como de 35 años. Jeans, chamarra, tenis. Misma cara de quien lleva rato caminando. ¿Es suya la pickup? Le grité. Sí, gracias por estar aquí. Se acercó. ¿Por qué la dejó sola? La mujer tomó aire. Vi algo en el campo. Me pareció ver a alguien tirado. Tuve que bajar a revisar. Me detuve. Las mismas palabras, casi exactas. Y no encontró nada. No. Y cuando quise regresar me tardé en orientarme. No veía bien la autopista desde donde estaba. Exactamente lo mismo. Revisé sus datos. Todo en orden. Señora, hace 2 horas, en este mismo kilómetro, un señor me dijo exactamente lo mismo, que vio a alguien tirado en el campo, que bajó a revisar, que no encontró nada. ¿Usted vio algo específico? ¿Una figura? ¿Movimiento? La mujer frunció el ceño. Una figura, tirada, como si alguien estuviera lastimado. Parecía real, muy real. Por eso me bajé. ¿En qué dirección exactamente? Hacia ese lado. Señaló el campo al lado derecho de la autopista. El mismo lado que el hombre había señalado, aunque sin describirlo. ¿A qué distancia más o menos? No sé. Como a 200 metros del carro. Le hice las mismas recomendaciones. Se fue. Yo me quedé en el kilómetro 147, mirando hacia el campo, hacia donde los dos habían señalado. A las 4:30 de la mañana con poca luna. El campo era oscuro, plano, nada visible, pero algo me jalaba, no de la misma forma irracional que los había jalado a ellos, sino la curiosidad profesional, el instinto de 9 años. 2 personas en el mismo kilómetro, 2 horas de diferencia, la misma historia, la misma dirección. Algo en ese campo estaba generando esas visiones, o algo en ese campo estaba ahí. Agarré mi linterna de largo alcance, la más potente que cargo. Apunté hacia el campo desde el acotamiento. El haz de luz llegaba lejos. Barrí el campo despacio, de izquierda a derecha. Nada, pasto, tierra, arbustos pequeños. Volví a barrer, esta vez más despacio, y entonces, a lo que calcularía unos 200 metros, la linterna iluminó algo. Una figura, tumbada, en el pasto. Inmóvil, no iba a cometer el mismo error que los civiles. No iba a internarme solo en el campo a las 4:30 de la mañana sin respaldo. Llamé a la base inmediatamente. Necesito respaldo en el kilómetro 147. Posible persona lesionada en el campo lateral derecho. Pido ambulancia preventiva también. La base respondió. Recibido.
Unidad de respaldo en 15 minutos. Ambulancia en 20. Recibido. Permanezco en posición. Me quedé en el acotamiento, con la linterna apuntada hacia donde había visto la figura, pero cada vez que barría esa zona con la luz, la figura no estaba. Apagaba la linterna. Esperaba 10 segundos, la prendía, y ahí estaba otra vez. Pero cuando mantenía la luz fija sobre ese punto, desaparecía. Solo aparecía en los primeros segundos de cada vez que prendía la linterna, como si necesitara la oscuridad para existir, como si la luz directa la borrara. Llegó el respaldo. 2 agentes. Los puse al tanto. Los 3 entramos al campo con nuestras linternas. Caminamos hacia el punto. 200 metros que se sintieron como 1 kilómetro. Llegamos. No había nada. Pasto pisado. Tierra. Nada más. Pero el pasto en esa área estaba aplastado, como si algo hubiera estado acostado ahí. Una zona aplastada del tamaño aproximado de una persona. Reciente. El pasto todavía estaba bajo. No se había levantado. Alguien estuvo aquí, dijo uno de los agentes. O algo, dijo el otro. Revisamos el área con más detalle. Tomamos fotos. Documentamos. La ambulancia llegó, pero obviamente no había paciente. El médico revisó el área aplastada. Dijo que el patrón era consistente con una persona de tamaño adulto que hubiera estado acostada, pero que no había señales de trauma. No había evidencia de nadie lastimado. Solo el pasto aplastado. Regresamos a la autopista. Llenamos los reportes. Antes de que los agentes de respaldo se fueran, uno de ellos me dijo algo en privado. Herrera, ese kilómetro tiene historia. ¿Qué historia? Hace como 10 años hubo un accidente ahí. Un carro se salió. El conductor quedó lesionado en el campo. Pasaron horas antes de que alguien lo encontrara. Murió de hipotermia. Nadie paró. Nadie lo vio desde la autopista. Y desde entonces, el agente se encogió de hombros. Desde entonces hay reportes esporádicos. Conductores que dicen ver a alguien tirado en el campo. Que bajan a revisar. Que no encuentran nada. No son muchos reportes, pero existen. Los veteranos de esta ruta lo saben. ¿Y qué piensan? Que lo que ven es real, que es el recuerdo de ese hombre, repitiendo su última noche, esperando que alguien finalmente se detenga, que finalmente lo ayude. Me quedé solo en el kilómetro 147 después de que todos se fueron. El sol empezaba a salir, las 6 de la mañana. Mi turno terminaba. Miré hacia el campo. De día se veía normal. Pasto, tierra, arbustos, nada especial, pero yo sabía que de noche era diferente, que algo ahí llamaba a los conductores, los sacaba de sus carros, los metía al campo, y luego los soltaba cuando ya no encontraban nada. Ese día en casa no dormí bien, pensé mucho en ese hombre de hace 10 años, en cómo pasó horas solo en un campo, lastimado, en la oscuridad, esperando que alguien se detuviera, que alguien lo viera, que alguien llamara pidiendo ayuda, y nadie lo hizo. Y ahora, una década después, seguía ahí, haciendo que los demás sintieran lo que él sintió, esa urgencia de ir al campo, de buscar a alguien, de no dejarlo solo. 2 meses han pasado. Sigo en mi ruta. Sigo pasando por el kilómetro 147 varias veces cada turno. No he vuelto a ver la figura con mi linterna. No ha habido más reportes de conductores que bajen. Tal vez encontró paz. Tal vez los que bajaron esa noche, el hombre y la mujer, fueron suficientes. Tal vez solo necesitaba que alguien finalmente se detuviera, aunque no lo encontraran, aunque no pudieran ayudarlo. Tal vez el gesto era suficiente, saber que esta vez, cuando necesitó ayuda, la gente no pasó de largo. Vamos con la tercera historia. Llevo 17 años en la Policía Municipal de Monterrey. Entré a los 23, recién salido de la academia, con la idea de que este trabajo era blanco o negro, buenos y malos, ley y crimen. Con los años aprendí que hay más grises de los que te enseñan en la academia, situaciones que no están en ningún manual, decisiones que tienes que tomar en segundos, y con las que vives el resto de tu vida. Me llamo Roberto Sandoval, tengo 40 años. Y en 17 años he visto de todo. Accidentes, peleas,
situaciones que preferiría olvidar. Pero lo que me pasó hace 6 meses durante un turno nocturno en una zona industrial de Monterrey, no lo puedo categorizar en ninguno de los libros de procedimientos que conozco. Porque lo que encontré esa noche no era un crimen, no era un accidente. Era algo que no debería existir. Y que 4 de mis compañeros también vieron. Y que ninguno de los 5 hemos podido explicar desde entonces. Era un martes. Turno de medianoche a 8 de la mañana. Yo y mi compañero de patrulla, el agente Flores, llevábamos 4 horas de ronda sin nada relevante. Zona industrial, bodegas, fábricas, calles vacías a esa hora, lo normal. A las 4 de la mañana, recibimos una llamada al radio. Reporte de actividad sospechosa. En una bodega abandonada en la calle Industria Norte, un velador de una empresa cercana había visto luces. Había escuchado ruidos. Lo suficiente para que mandaran una unidad a revisar. Llegamos en 5 minutos. La bodega era grande, de esas de los años 70. Metal oxidado, ventanas rotas, maleza en el exterior, claramente abandonada hace años. Pero el velador tenía razón, había luz adentro. Una luz tenue que se filtraba por las ventanas rotas. Flores y yo nos bajamos. Revisamos el perímetro exterior. Una puerta lateral estaba entreabierta. No forzada, solo abierta, como si alguien hubiera entrado sin mayor cuidado. Pedí respaldo por el radio antes de entrar. Procedimiento estándar. Entramos. El interior era un solo espacio grande. Techo alto de metal. Columnas de acero cada 10 metros. Olor a humedad y a polvo. La luz venía del fondo. Una luz que no correspondía a ninguna instalación eléctrica visible. No había cables. No había generadores, solo luz, como si viniera del suelo, del piso de concreto agrietado. Flores me miró, yo le hice seña de avanzar despacio. Nos acercamos al fondo. La luz era más intensa conforme nos acercábamos, y entonces lo vimos. En el centro de la bodega, en un área de como 10 metros cuadrados, el piso estaba diferente. El concreto agrietado y sucio de toda la bodega se veía normal en todo el resto del lugar. Pero en esa zona central, el piso estaba limpio, completamente limpio, como recién lavado, y en el piso limpio había marcas, no graffiti, no pinturas, eran marcas grabadas en el concreto, figuras, símbolos, un patrón circular que se repetía hacia adentro como una espiral, y del centro de esa espiral venía la luz. ¿Qué es esto?, susurró Flores. No sé, me acerqué más. La luz no parpadeaba, era constante, suave, azulada, como luz de pantalla pero sin fuente visible. Solo emanaba del suelo, del centro de las marcas. Me agaché, alumbré con mi linterna. Las marcas eran profundas, grabadas con algo que requirió esfuerzo. No eran recientes. El concreto alrededor de las marcas estaba ligeramente descolorido, como si llevaran tiempo ahí. Llegó el respaldo. 2 patrullas más. 4 agentes. El sargento García al mando. Todos vieron lo mismo que nosotros. Nadie dijo nada por un momento. Solo miraban. La luz seguía ahí, constante, inmutable. El sargento García se acercó al borde del área limpia. ¿Alguno entró? No. Esperamos al respaldo. Bien. García miró alrededor, hacia las ventanas, hacia las puertas, hacia el techo, buscando una explicación lógica. ¿Podría ser alguna instalación subterránea? ¿Fibra óptica? ¿Algo del piso de abajo? No hay piso de abajo, sargento. Es bodega de planta baja. García gruñó. Uno de los agentes del respaldo, un joven llamado Pérez que llevaba 2 años en la corporación, se acercó más que todos. Voy a tocar. Espera, le dije. ¿Para qué vas a tocar? Para ver qué es. Precisamente porque no sabemos qué es. No lo toques. Pérez me miró. Luego miró el piso. La curiosidad le ganó. Se agachó. Extendió su mano hacia el área limpia. Antes de que pudiera tocar el piso, algo pasó. La luz se intensificó. Solo por un segundo. Un destello. Fuerte. Que nos hizo cerrar los ojos a todos. Cuando los abrimos, Pérez estaba de pie otra vez. Alejado del área. ¿Qué pasó?, le pregunté. No sé. Algo me empujó.
¿Qué te empujó? No vi, no sé. Algo, un aire. O una fuerza. Revisé a Pérez. No tenía nada físico. No estaba lastimado. Solo asustado. García tomó el control. Nadie toca nada. Vamos a acordonar esta área y llamar a la delegación. Esto requiere investigación especializada. Todos de acuerdo. Salimos. Acordonamos. García llamó a la delegación. Y mientras esperábamos afuera, las cosas se pusieron más extrañas. Flores se acercó a mí, en voz baja. Roberto, cuando estábamos adentro, ¿escuchaste algo? ¿Cómo qué? Como voces. Muy bajito. Venían del centro. Lo había escuchado. Había decidido no mencionarlo. ¿Qué decían? Flores negó con la cabeza. No entendí palabras, solo tonos. Como si alguien hablara en un idioma que no reconoces, pero sabes que son palabras. Yo también lo escuché. Nos miramos. Ninguno dijo más. El equipo especializado llegó como a las 6 de la mañana. 2 hombres con equipo técnico, detectores de campos electromagnéticos, cámaras de diferente espectro, equipos de medición que yo no sabía nombrar. Entraron a la bodega. Estuvieron adentro como 40 minutos. Cuando salieron, su expresión era cuidadosamente neutral, demasiado neutral, la expresión de alguien que ha visto algo y ha decidido no decir exactamente lo que vio. Hablaron con García aparte. Yo me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos. Campo electromagnético anómalo, sin fuente identificable. Las marcas corresponden a patrones documentados en otros casos. Recomendamos cierre y registro sin divulgación. García asintió. Cuando los especialistas se fueron, García nos reunió a los 5. Lo que vieron esta noche queda entre nosotros. En el reporte oficial van a poner actividad sospechosa sin evidencia de crimen. Área asegurada. Caso cerrado. ¿Entendido? Todos asentimos. Aunque ninguno estaba conforme. Sargento, dije. ¿Qué era? García me miró. Un momento de duda cruzó su cara. No lo sé, Sandoval. Y la gente que sí lo sabe no lo está diciendo. ¿Y las marcas? ¿Los patrones documentados en otros casos que mencionaron? García respiró hondo. Eso es lo que más me preocupa. Que hayan dicho que hay otros casos. Se fue. Conversación terminada. Los días siguientes seguí con mi turno normal, pero algo había cambiado. Era difícil explicarlo. Como una conciencia nueva de ciertas cosas que antes no notaba. En mis rondas por la zona industrial, empecé a notar otras bodegas, otras puertas ligeramente abiertas, otras ventanas con algo que podría ser luz en el interior. Nunca verifiqué si era real. No quería saber, pero la sensación de que había más de esos lugares, de que lo que habíamos encontrado no era único, sino parte de algo más amplio. Esa sensación no me abandonó. Flores renunció 3 meses después, sin dar razones claras. Dijo que quería cambiar de trabajo, que el turno nocturno le estaba afectando la salud. Lo entendí. Pérez pidió cambio de zona. También lo entendí. Los otros 2 del respaldo siguen en la corporación, pero ninguno habla de esa noche. Nos vemos en los pasillos, nos saludamos. Nunca mencionamos la bodega. Es un acuerdo tácito, de los que no se hacen con palabras. Yo sigo en mi turno. Sigo haciendo mis rondas. Pero evito esa calle. Industria Norte. Doy vuelta antes. Tomo otra ruta. No porque tenga miedo exactamente, sino porque hay preguntas que es mejor no hacerse. Y la más importante de todas, la que me quita el sueño algunos martes cuando trabajo de madrugada, es simple. Si esas marcas llevan tiempo ahí, si los especialistas dijeron que hay otros casos documentados, ¿quién las hizo? ¿Cuándo? ¿Y con qué propósito? Porque algo que genera luz sin fuente visible y que empuja a las personas antes de que las toquen, no es algo que alguien hace por accidente. Alguien lo hizo a propósito, con un objetivo específico, y ese objetivo, lo que sea, todavía está ahí, en el centro de esa espiral, esperando, con su luz constante y azulada, en una bodega abandonada de Monterrey, que ahora aparece en algún archivo clasificado de la corporación como caso cerrado, pero que para los 5 que estuvimos ahí esa madrugada, no está cerrado, nunca va a estar cerrado.
Historia 4. Hay una regla no escrita entre los policías de carretera que llevan años en esto. Nunca investigues solo una patrulla varada. Si ves una unidad de la corporación detenida en el acotamiento con las torretas apagadas y sin personal visible, llamas de inmediato. No te acercas solo. Nunca. Yo aprendí esa regla en mi primer mes. Mi supervisor me la dijo con una seriedad que no olvidé. No me explicó por qué. Solo me dijo que así era, que si algún día me tocaba ver una patrulla sola de noche en una curva, llamara antes de hacer cualquier cosa. Llevaba 12 años siguiendo esa regla sin cuestionarla, hasta que hace 3 meses me tocó exactamente esa situación, y cuando finalmente entendí por qué existía esa regla, cuando entendí la historia detrás de ella, deseé haberle preguntado a mi supervisor desde el principio, porque la respuesta llevaba 15 años esperando que alguien la encontrara, y esa noche ese alguien fui yo. Me llamo Agente Domingo Castillo, 36 años, 12 en la Policía Federal de Caminos, Ruta Puebla-Veracruz, un tramo de carretera que incluye la Sierra Negra, una sección montañosa con curvas cerradas, neblina frecuente y una reputación complicada entre los que la conocemos bien. He trabajado ese tramo de noche cientos de veces. Lo conozco perfectamente. Cada curva, cada kilómetro, cada punto ciego. Por eso cuando empezaron los reportes, mi primer pensamiento fue que algo no cuadraba geográficamente, porque el lugar que describían los reportes no era un lugar donde una patrulla tuviera razón de estar detenida. El primer reporte llegó un martes. Eran las 2:10 de la mañana. Una llamada al 911, desde un número que el sistema identificó como radio de patrulla, no celular, radio de la corporación, frecuencia oficial. El operador del 911 recibió la llamada, escuchó estática, y en la estática algo que podía ser una voz. No pudo entender las palabras. La llamada duró 40 segundos, y se cortó. El sistema registró la ubicación de la señal. Kilómetro 83. Curva del Encino. Un punto que cualquier agente de esa ruta conoce. Una curva muy cerrada con barranca al lado derecho. Zona de neblina frecuente. Punto de alto riesgo. Me enviaron a revisar porque era mi zona esa noche. Llegué al kilómetro 83 en 12 minutos. Curva del Encino. Mis luces barrieron el área cuando tomé la curva. Y ahí estaba. Una patrulla, detenida en el acotamiento exterior de la curva. Torretas apagadas. Sin luces de emergencia. Sin nadie visible. Me detuve a 15 metros. Puse mis torretas. Llamé a la base antes de bajar. Base, Castillo en kilómetro 83. Hay una unidad detenida. Voy a aproximarme. Solicito que verifiquen número de unidad. Le di el número que veía en el lateral de la patrulla. Recibido Castillo. Espere verificación. Esperé en mi patrulla. 30 segundos. La base respondió. Su voz tenía algo diferente. Una pausa que no era técnica. Castillo, ¿puede repetir el número de unidad? Lo repetí. Otra pausa. Más larga. Castillo, ese número de unidad está dado de baja en el sistema. Desde hace 15 años. No debería estar en circulación. Me quedé en silencio un momento. ¿Podría ser un error de pintura? ¿Una unidad que conservó el número viejo? Negativo. Los números de baja no se reasignan. Esa unidad específica fue retirada del servicio en 2009. Permanezca en posición. Mando respaldo. Me quedé en mi patrulla mirando la unidad detenida. Desde mi distancia se veía como cualquier patrulla federal. Mismo modelo de los que usábamos hace 10, 15 años. Color blanco con franjas. Número visible en el lateral. Pero algo no estaba bien además del número. El modelo. Era un modelo antiguo. De los que ya no circulaban. De los que habían sido reemplazados hace años. Nadie usaba ese modelo en activo. Era un carro de museo básicamente. El respaldo tardó 20 minutos en llegar. 2 unidades. 4 agentes incluyendo al sargento Villanueva, que llevaba 18 años en la corporación. Cuando Villanueva vio la patrulla detenida, su reacción fue diferente a la mía. Yo había sentido confusión. Él sintió algo más parecido al reconocimiento, como si hubiera visto algo que esperaba ver eventualmente. ¿Qué número es? Le dije el número. Villanueva se quedó quieto, mirando la unidad desde su patrulla.
sin bajar. ¿Cuándo llegaste? Hace 20 minutos. No me he acercado más. Villanueva asintió. Tardó en responder. Bien hecho. Bajó de su patrulla. Los demás bajamos también. Nos acercamos en formación. Los 4 con las manos libres, linternas encendidas. La patrulla estaba exactamente como yo la había visto desde lejos. Nadie adentro. Las puertas cerradas. El motor apagado. Acumulación de humedad en las ventanas. Como si llevara tiempo ahí. Me acerqué a la ventana del conductor. La alumbré. Los asientos estaban vacíos, pero en el asiento del conductor había algo. Un radio. El radio de comunicación de la unidad. Viejo. Del mismo modelo que la patrulla. Apagado. Sin batería visible. Uno de los agentes del respaldo intentó abrir la puerta. Cerrada con seguro. Villanueva lo detuvo. No. Sargento. Tenemos que revisar el interior. Ya lo estamos revisando desde afuera. ¿Por qué no entramos? Villanueva me miró a mí en lugar de responderle al agente. Castillo, ¿tú pediste la verificación del número? Sí. ¿Qué te dijeron exactamente? Que estaba dado de baja hace 15 años. Solo eso. Y que no debería estar en circulación. Villanueva suspiró. No te dijeron la historia completa. ¿Cuál historia? Villanueva miró hacia la curva, hacia el barranco al lado derecho. Esta curva tiene un nombre entre los veteranos. No curva del Encino. Otro nombre. La llamamos la curva de los compañeros. Nadie preguntó nada. Esperamos. Hace 15 años. En esta curva exactamente. Una patrulla perdió el control. Neblina cerrada. El conductor no vio que la curva era más cerrada de lo que parecía. Se fue al barranco. Señaló hacia la oscuridad del lado derecho. 2 agentes, el conductor y su compañero, murieron en el acto. Nadie pudo hacer nada. Para cuando llegó el rescate, ya no había nada que hacer. Y la patrulla, al fondo del barranco, la dejaron ahí. Era demasiado complicado y costoso sacarla. El terreno era muy complicado. Quedó abajo. 15 años ahí abajo. Todos miramos hacia el barranco. Hacia la oscuridad donde Villanueva decía que estaba la patrulla original. Pero entonces esta patrulla aquí no puede ser la misma. La de abajo nunca se sacó. Entonces, ¿cuál es esta? Nadie respondió. Caminé hacia el frente de la patrulla detenida. Alumbré con mi linterna hacia abajo, hacia el borde del acotamiento, hacia el inicio del barranco. Y ahí, en el borde, había marcas de llantas, frescas, como si un vehículo hubiera estado muy cerca del borde recientemente, demasiado cerca. Sargento, marcas de llanta en el borde. Villanueva se acercó, las revisó. Su cara no mostró sorpresa, mostró confirmación, como si eso tampoco le sorprendiera. ¿Cuántas veces ha habido reportes de esta patrulla?, le pregunté. Villanueva metió las manos en los bolsillos. Esta es la tercera vez que me toca, en 12 años. Siempre igual, siempre esta curva, siempre de madrugada, siempre la misma unidad. ¿Y las otras 2 veces? La primera fue 3 años después del accidente. Llegué igual que tú. Vi la patrulla, llamé a la base. Me dijeron lo mismo que a ti. Número de baja, respaldo. Cuando llegó el respaldo, la patrulla ya no estaba. Desapareció entre que yo llamé y que llegó el respaldo. ¿Y la segunda? Hace 7 años. Esta vez llegué con compañero. Los 2 la vimos. Pero esta vez nos acercamos más. Mi compañero tocó la carrocería. ¿Y qué pasó? Villanueva tomó un momento. Dijo que estaba fría. No fría como metal de noche. Fría como algo que nunca ha tenido calor. Y cuando puso la mano sobre la puerta del conductor, escuchó algo. Desde adentro. Un radio. Transmitiendo. Estática y una voz. ¿Qué decía la voz? Mi compañero dijo que eran 2 voces, que parecían hablar entre ellas, como si estuvieran en medio de una conversación, hablando de la ruta, de las condiciones de la carretera, de la neblina que había esa noche, como si estuvieran en servicio, como si estuvieran en ese momento, en ese turno de hace 15 años, sin saber que iba a pasar lo que pasó, sin saber lo que venía en esa curva. El silencio que siguió era del tipo que se respeta.
Nadie habló durante varios segundos. El viento en la sierra, el sonido lejano de algún vehículo en la autopista. ¿Y qué pasó después de que tu compañero escuchó las voces? Villanueva me miró. Se alejó de la patrulla. Los dos nos alejamos. Y cuando miramos desde nuestra unidad, la patrulla había desaparecido otra vez, sin sonido, sin movimiento que hubiéramos visto. Solo ya no estaba. ¿Y la llamada al 911? ¿Eso también pasó las otras veces? No lo supe hasta después. Años después, me enteré de que las 2 veces anteriores también había habido llamadas al 911. De radio de corporación, número de unidad correspondiente a la patrulla del accidente. El sistema lo registraba, pero nadie lo conectaba, hasta que alguien en la base lo rastreó y encontró algo. ¿Qué encontró? Que el radio de esa patrulla, el que quedó en el barranco hace 15 años, nunca se recuperó, nunca se apagó oficialmente. Siguió en los registros del sistema como unidad activa durante años, por error administrativo, hasta que alguien lo notó y lo dio de baja. Pero las llamadas seguían llegando, después de darlo de baja, desde un radio que técnicamente ya no existía en el sistema. Desde una frecuencia que técnicamente ya no estaba asignada. Miré la patrulla detenida, el radio viejo en el asiento del conductor. Esas llamadas, dije despacio, ¿creen que son ellos? ¿Los 2 agentes? Villanueva no respondió de inmediato. Miró hacia el barranco, hacia donde decía que estaba la patrulla original. Creo que hay un turno que nunca terminó, que hay 2 compañeros que siguen en servicio en algún lugar que no entiendo, que siguen reportándose, que siguen patrullando esta curva, tal vez porque no saben que algo salió mal, o tal vez porque sí lo saben, y siguen ahí de todas formas, porque era su trabajo, porque esta curva es peligrosa, y alguien tiene que vigilarla. Uno de los agentes del respaldo habló. ¿Y qué hacemos ahora? Villanueva nos miró a todos. Lo mismo que siempre. Documentamos, reportamos, y nos vamos antes de que desaparezca, porque siempre desaparece. ¿No deberíamos intentar comunicarnos? ¿Intentar hablarles por radio? Villanueva negó. Lo intenté la segunda vez. Prendí mi radio en la frecuencia de esa unidad. Llamé por el número de la patrulla, estática, y luego silencio, y luego algo que prefiero no haber escuchado. ¿Qué escuchaste? Una pausa larga. Mi nombre. Dijeron mi nombre, y luego preguntaron qué año era, como si supieran que habían pasado muchos años pero no cuántos. Les dije que era 2017. Silencio largo, y luego una voz que dijo solo 2 palabras. Gracias, compañero. Y se cortó la señal. Nadie dijo nada. Tomamos fotos. Documentamos las marcas de llanta, el radio en el asiento, todo. Villanueva tenía razón. Cuando terminamos y regresamos a nuestras patrullas, la unidad abandonada ya no estaba, sin sonido, sin movimiento, solo ausencia donde antes había metal y vidrio. El acotamiento vacío, las marcas de llanta en el borde como único testimonio de que algo había estado ahí. Esa noche en mi reporte escribí lo que el protocolo requería. Vehículo sin identificación positiva, sin ocupantes, sin evidencia de crimen, área despejada sin novedades. Lo que no escribí es lo que me dijo Villanueva antes de arrancar, que la siguiente vez que hubiera una llamada al 911, desde esa frecuencia, que la siguiente vez que alguien reportara una patrulla en el kilómetro 83, yo debería responder, que alguien tenía que responder siempre, que aunque no pudiéramos hacer nada, aunque no entendiéramos nada, lo mínimo que podíamos hacer por 2 compañeros que no terminaron su turno era presentarnos, estar ahí, para que supieran que no estaban solos en esa curva, para que supieran que alguien seguía escuchando sus llamadas. Desde entonces, cuando el radio me llama al kilómetro 83 de madrugada, voy, sin dudar, sin preguntar, cómo ellos habrían ido si nos hubiera tocado a nosotros. Continuamos. Me llamo Valentina Cruz, tengo 34 años, y la noche del 15 de marzo de este año, hice algo que nunca pensé que haría en 12 años de carrera. Desobedecí una orden directa, abandoné mi protocolo, y entré sola a un edificio que mis superiores me habían dicho que no entrara. No lo hice por heroísmo, no lo hice por valentía,
Lo hice porque escuché algo que ningún manual de procedimientos puede enseñarte a ignorar. Lo escuché, y no pude seguir parada afuera, mientras otros decidían qué hacer. Porque lo que escuché fue una voz pequeña, de niño, que venía de adentro de un edificio que según todos los reportes llevaba 3 años completamente abandonado, y que según mi compañero de turno no podía estar ahí, que según la lógica no debería estar ahí, pero que yo escuché con tanta claridad que todavía la escucho, algunas noches antes de dormirme, no como pesadilla, como recordatorio de por qué elegí este trabajo. Soy policía municipal en Jalapa, Veracruz. 12 años en la corporación. Los primeros 4 en patrulla. Los últimos 8 en patrulla también, pero con experiencia suficiente para que me asignen zonas complicadas. La zona industrial vieja es una de las más complicadas. Bodegas abandonadas, fábricas que cerraron, edificios que se están cayendo solos, zona de indigentes, de gente que usa esas estructuras para cosas que prefiero no detallar. La conocemos bien. Sabemos qué esperar ahí. Esa noche de marzo íbamos mi compañero el agente Torres y yo. Turno de medianoche. Ronda de rutina por la zona industrial. Torres lleva 15 años en la corporación. Es bueno en su trabajo, calmado, metódico, experimentado. No se altera fácil. Por eso cuando llegamos al edificio de la antigua fábrica textil en la calle, Fábricas 22, y él me dijo que no escuchaba nada, le creí. Torres tiene buen oído. Si él no escuchaba nada, probablemente no había nada que escuchar, pero yo sí escuché algo. Habíamos llegado al edificio por reporte de una vecina, una señora mayor que vivía en la casa de enfrente, que llamó al 911 diciendo que había visto luces y escuchado ruidos adentro del edificio. Reporte normal para esa zona. Llegamos. Revisamos el exterior. Torres caminó el perímetro. Yo me quedé en la entrada principal, una puerta de metal oxidada, que en algún momento había tenido candado pero que alguien había forzado hace tiempo. La puerta estaba entreabierta. Fue ahí, parada en esa entrada, con el ruido de la calle detrás de mí y el silencio del interior adelante, que escuché la voz, débil, lejana, pero clarísima en su contenido. Ayuda. Una sola palabra, dicha con la voz de un niño de no más de 8 años. Con esa pronunciación que tienen los niños cuando están asustados pero tratando de no llorar, cuando quieren sonar valientes pero la voz se les quiebra igual. Torres. Llamé en voz baja. Mi compañero llegó a mi lado. ¿Qué? Escucha. Los dos nos quedamos quietos. Silencio. El viento. Algún carro a lo lejos. Nada más. No escucho nada. Yo escuché una voz. Un niño. Torres me miró. Val, llevamos 3 años viniendo a este edificio por reportes. Siempre está vacío. La estructura está comprometida. El año pasado casi se cae una sección del techo en la parte trasera. No es seguro entrar. Escuché un niño. Torres, ¿estás segura? La pregunta honesta de un compañero que confía en ti pero que también conoce la zona. ¿Segura? Torres suspiró. Sacó su radio. Vamos a pedir autorización y una unidad de rescate antes de entrar. Protocolo. Tenía razón. Era lo correcto. Llamó a la base. Explicó la situación. La base dijo que mandarían una unidad de rescate pero que tardarían 40 minutos. Que mientras tanto no entráramos. Que el edificio estaba en lista de estructuras peligrosas. Que esperáramos afuera. Torres colgó el radio. Me miró. 40 minutos. Lo escuché, Torres. Lo sé. Y si hay un niño ahí adentro, el rescate lo va a sacar. En 40 minutos. Mi compañero no respondió. Porque los dos sabíamos lo que 40 minutos puede significar en ciertas situaciones. Los dos habíamos llegado 40 minutos tarde a cosas que no queremos recordar. Escuché la voz otra vez. Más débil ahora. Pero ahí. Ayuda. Esa misma palabra. Ese mismo tono. La voz de un niño, que está perdiendo fuerzas para seguir pidiendo ayuda. Me metí al edificio. Torres dijo mi nombre. Lo escuché detrás de mí, siguiéndome. Porque ese es el tipo de compañero que es. El que no te deja entrar sola, aunque te diga que estás cometiendo un error. Que entra contigo aunque no esté de acuerdo. Que cubre tu espalda incluso cuando piensa que tu espalda no debería estar ahí.
El interior del edificio era exactamente lo que Torres había descrito. Una estructura que se estaba deshaciendo sola. Paredes de las que colgaba el aplanado en tiras, vigas metálicas oxidadas que crujían cuando el viento movía cualquier cosa. El piso de concreto resquebrajado y disparejo, y en la oscuridad, con solo nuestras linternas, el espacio se sentía enorme y al mismo tiempo claustrofóbico, como si las paredes que se estaban cayendo pudieran caerse exactamente ahora. «Policía municipal, ¿hay alguien aquí?». Mi voz rebotó en las paredes. Silencio. Torres caminaba junto a mí, cubriendo el flanco. Ambos con las linternas barriendo el espacio. Avanzamos hacia el interior. El edificio era una sola nave grande con columnas cada cierto tramo. Al fondo había lo que parecían ser oficinas. Cuartos pequeños con paredes de tablaroca ahora completamente deteriorada. Lo escuché desde uno de esos cuartos. Más fuerte ahora que estábamos adentro. No solo ayuda. Algo más. Una frase completa que entendí perfectamente. Estoy aquí. No me vean. No me vean. No ayúdenme. No aquí estoy. Sino no me vean. Como si la presencia de alguien lo aterrorizara. Como si tuviera miedo de ser visto. Por alguien que no éramos nosotros. Torres lo escuchó esta vez. Vi cómo cambió su postura. Cómo su mano fue instintivamente a su arma. La misma reacción que yo había tenido. No porque el niño nos asustara, sino porque esas palabras, no me vean, implicaban que había algo más ahí adentro. Algo, o alguien de quien un niño estaba escondiéndose. ¿Hay alguien más en el edificio?, susurré. Torres negó. No vi a nadie afuera, pero hay otra entrada por atrás. Movimiento. En el cuarto del fondo. Algo que se desplazaba. Nos miramos. Avanzamos juntos hacia ese cuarto. La puerta era un marco sin puerta, solo el hueco. Torres se posicionó a un lado, yo al otro. Asomé mi linterna rápidamente. Ahí estaba, en el rincón más alejado del cuarto, encogido, abrazando sus rodillas contra el pecho. Un niño, 8 años, tal vez 9. Ropa que había sido de colores pero que ahora era tierra y polvo, cara sucia. Ojos enormes que nos miraron cuando entró la luz de mi linterna. Ojos llenos de un miedo que no debería estar en la cara de un niño de esa edad. Nos vio. Vio los uniformes. Y algo en su cara cambió. El miedo no desapareció, pero tomó una forma diferente. Menos salvaje. Más manejable. «Somos policías», dije en voz baja. La voz más suave que pude. «Venimos a ayudarte. ¿Estás bien?». El niño no respondió inmediatamente. Sus ojos nos recorrieron a los dos, evaluando, con esa mirada que tienen los niños que han aprendido a no confiar fácilmente en los adultos. Luego asintió. Un movimiento mínimo de cabeza. «¿Cómo te llamas?». «Rodrigo». «Rodrigo, ¿hay alguien más en el edificio?». El niño dudó. Luego asintió otra vez. «Un señor. Entró por atrás. Me estaba buscando». Torres salió del cuarto inmediatamente. Radio en mano, reportando a la base, solicitando respaldo urgente. Yo me quedé con el niño, me acerqué despacio, me agaché para estar a su altura. «¿Te hizo algo ese señor?». Rodrigo negó. «Me vio cuando entré. Me empezó a seguir. Me escondí aquí». «¿Por qué estabas en este edificio, Rodrigo?». Una pausa. «Me escapé de mi casa. Mis papás estaban peleando mucho. Me asusté. Empecé a caminar y llegué aquí. Estaba oscuro adentro, y pensé que nadie me iba a ver. 8 años, solo en una ciudad de noche, escondiéndose de una pelea que no era suya, buscando oscuridad como refugio. El corazón se me cerró. «¿Dónde vives?», me dijo una calle que reconocí, a 6 cuadras de ahí. «Oye, Rodrigo, tus papás te están buscando. ¿Sabes eso?». No respondió. Cuando los papás pelean, da mucho miedo. Entiendo que quisieras salir de ahí. Yo también hice eso una vez cuando era niña. Sus ojos me miraron diferente, con algo de curiosidad mezclada con el miedo. ¿De verdad?». «De verdad. Me fui a casa de mi abuela sin decirle a nadie. Mi mamá lloró de la preocupación». Rodrigo bajó la vista. «¿Mis papás están asustados?». «Te están buscando. Sé que están asustados». Silencio. Luego, muy bajito: «Yo también estoy asustado.
Me acerqué más. Puse mi mano sobre su cabeza. Ya sé, pero ya pasó. Ya estás con nosotros. ¿Me das tu mano? Extendió su mano, pequeña, fría de estar en ese edificio húmedo. La tomé, y en el momento en que lo hice, escuché movimiento en la parte trasera del edificio. Pasos. Torres gritó algo que no entendí completamente. Luego el sonido de una carrera. Luego silencio. Luego la voz de Torres por radio, reportando que había detenido a un hombre, 42 años, antecedentes, que había intentado huir por la entrada trasera. Cuando escuchó al respaldo llegando, saqué a Rodrigo del edificio. Lo llevé a mi patrulla. Lo envolví en la cobija que siempre cargo en la cajuela. Le di agua, mientras esperábamos al respaldo y a los servicios de protección civil que vendrían por él. Me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Por qué entraste? El señor grande dijo que no ibas a entrar, que la policía nunca entra a los edificios viejos. Me quedé mirándolo. 8 años. Solo ahí, escuchando a alguien decirle que nadie iba a venir, que estaba solo, y aún así había seguido diciendo ayuda, aunque su voz se estuviera acabando, aunque creyera que nadie lo escuchaba, porque te escuché. Respondí. Y no dije más porque no había más que decir. Sus padres llegaron 20 minutos después. Su madre corrió hacia la patrulla cuando los vio. Se tiró al suelo junto a Rodrigo, que bajó de la patrulla y se fue directo a sus brazos. Lloraban los dos. Su padre, un hombre que se veía completamente destrozado, se acercó a mí. No dijo nada, solo me dio la mano. Y en esa mano, puso todo lo que no podía decir con palabras. El hombre que Torres detuvo tenía antecedentes por situaciones que no voy a describir. Estaba en el edificio por razones que tampoco voy a describir. Lo que sí voy a decir es que Rodrigo no alcanzó a verlo de cerca, que llegamos a tiempo. Que esa es la única parte de esta historia que importa. Llegamos a tiempo. Esa noche escribí mi reporte. Describí la situación. Describí la desobediencia de protocolo. La entrada no autorizada. Lo describí todo con honestidad completa porque es lo que mi trabajo requiere. Mi superior me llamó al día siguiente. Me explicó por qué el protocolo existe. Por qué las estructuras peligrosas tienen restricciones de entrada. Me escuchó sin interrumpirme cuando le dije por qué había entrado de todas formas. Hubo una pausa larga al final. Luego dijo que cerráramos el reporte como procedimiento estándar de rescate y que la siguiente vez siguiera el protocolo. Le dije que sí. Y lo dije en serio, porque el protocolo existe por razones válidas, porque la próxima vez puede no salir bien, porque el heroísmo sin estructura puede terminar en 2 tragedias, en lugar de ninguna. Pero también sé esto: si volviera a estar parada en esa entrada, si volviera a escuchar esa voz pequeña diciendo ayuda en la oscuridad, entraría otra vez, siempre entraría otra vez. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.